Capítulo 13. El fruto apacible. Ahora debemos mirar la última parte de la historia de Jacob y ver las evidencias del fruto que resultó de la disciplina interior del Espíritu de Dios en su vida. Lo encontramos vacilante, incierto, sin saber lo que debía hacer, aunque aparentemente todavía había en él mucho de su naturaleza propia, su naturaleza antigua. Génesis 33:4 nos dice que lloró. Jacob no lloraba con facilidad. Aquellos que están llenos de planes no lloran, pero Peniel ya lo había debilitado. En Peniel, Dios cambió el nombre de Jacob y como acabamos de ver, lo mismo se repitió en Betel. Entre estos dos momentos hay un periodo de debilidad y confusión, y esto ocurre a menudo después de que Dios nos ha tocado. Tenemos que aprender a caminar suave y cuidadosamente con el Señor, y esa lección no es fácil. Peniel, por tanto, representa debilidad, mientras que Betel representa limpieza y pureza sin mezcla alguna. Avanzando de Peniel a Betel, pasamos por una ciudad extraña, Siquem. Estamos debilitados y no sabemos bien dónde nos encontramos, ni sabemos tampoco si al seguir adelante nos equivocaremos otra vez. Pero alabado sea Dios, su obra ha comenzado y el fundamento ha sido puesto. Ya estamos rengos, siempre estaremos aprendiendo, pero en algún punto cada uno aprende esa lección fundamental después de la cual nada será igual. Desde este punto comienza un conocimiento de Dios mucho más profundo que el que hubiéramos podido experimentar antes. Con ese conocimiento entramos en una nueva experiencia de la vida del cuerpo, la iglesia, uniéndonos con el pueblo de Dios. Y aquí es donde el fruto de la obra interior del Espíritu Santo se manifiesta. Un poco más adelante en la vida de Jacob, las escrituras nos dicen: vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham y Isaac. Génesis 35:27. Hebrón representa comunión, mutualidad, el lugar donde nada puede hacerse individual ni aisladamente. Hasta que la carne haya sido tratada, no valoramos la comunión. No es fácil y natural proseguir solos, pero ahora encontramos el significado de estar juntos. Comunión significa, entre otras cosas, que estamos dispuestos a recibir de Cristo a través de otros. Nuestros hermanos ministran a Cristo y yo debo estar dispuesto a recibir de ellos. Esta es una lección muy importante, pues algunos son maestros por naturaleza y siempre están predicando. Ellos no saben recibir de otros. Si yo soy así, necesito encontrar mi Peniel. Solo entonces podré llegar a Betel y a Hebrón. Cuando hemos llegado a Peniel, allí sabemos en nuestros corazones que no podemos vivir sin otros, que solos no tenemos lugar. No tenemos base alguna de apoyo, así como ningún miembro de nuestro cuerpo puede vivir sin el resto. Así también el cuerpo de Cristo es una esfera de interdependencia. Cuán significativo fue entonces cuando Jacob por fin llegó a Hebrón y fue restablecido a la comunión de su casa. Ahora bien, esto no significa que Jacob ya no necesitaba la disciplina de Dios después de Peniel. La necesitaba y la recibió. En Siquem, por ejemplo, tuvo temor de ser destruido. En Betel, la nodriza de Rebeca murió camino a Belén. Su amada Raquel le fue quitada. En Migdal, tuvo graves problemas con sus hijos, esta vez con Rubén. Llegó a Hebrón para encontrar que su madre ya había fallecido, y allí también murió Isaac. Como vemos, Dios continuaba disciplinando a Jacob por medio de la dificultad, formando en él
un nuevo carácter y transformándolo en otra persona. En Génesis 37 comienza el mejor periodo de la vida de Jacob. Durante estos últimos 30 años vemos cómo la gracia de Dios estuvo con él. No necesitamos considerar sus últimos días como tiempos de declinación. Ciertamente no lo fueron. Incluso en sus últimos años, él se tornó bondadoso y amable. Comparando su final con el de Abraham y el de Isaac, podríamos decir que tal vez el de Jacob fue el mejor. Ellos desaparecieron, mientras que Jacob llevó fruto. Dios se reveló en este hombre que no prometía nada. Desde el capítulo 37 de Génesis, es decir, desde que José tenía 17 años, Jacob se retiró a un segundo plano. Antes de eso, siempre estaba activo, como si tuviera un motor a combustión que lo impulsaba. Siempre tenía un proyecto en mano y siempre tenía reservas de fuerza para llevarlo a cabo. Desde el día de su nacimiento, nada lo detuvo ni lo hacía callar. Era imposible impedir su continua actividad. Pero cuando llegó a Hebrón, se volvió inactivo. Algunas veces se adelantó para hablar o actuar, pero solo un par de ocasiones. Ya no tenía nada que lo impulsara a estar continuamente en esa actividad. Sabiendo quién era Jacob, esto era algo muy notable. Dios había hecho su obra en este hombre y su carácter ahora era muy diferente. Calladamente llevaba fruto bendito. Isaac es un tipo de Cristo, pero Jacob es un tipo del hombre natural. Por tanto, este último debe dejar su incesante actividad. El Isaac en nosotros, la fuerza espiritual, debe avanzar, pero la fuerza natural debe detenerse. Ahora Jacob está en segundo plano. No hay otro lugar adecuado para él. La actividad de la carne tiene que cesar cuando Dios ha obrado en ella. Jacob, el engañador y maquinador, vivió para sí mismo y no pensaba en otros. En él no se expresaba el amor. Sin embargo, desde el momento en que murió Débora, la nodriza de Raquel, él experimentó toda suerte de problemas y tristezas en su familia. Todos aquellos a quienes había amado murieron. En Hebrón quedó sin nada. Incluso su hijo mayor le había herido. José era lo único que tenía. No obstante, Jacob había comenzado a amar. Él había madurado. Estaba ansioso por sus hijos, temeroso de que les aconteciera algo. Y se afligía por su bienestar. Quería saber cómo estaban, de modo que envió a José para averiguar. Después José también desapareció y Jacob fue engañado por sus hijos. Ellos le dijeron que él había muerto. La túnica de mi hijo alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado, dijo Jacob después de que ellos le mintieron. Génesis 37-33. Gradualmente, todos aquellos a quienes había amado le fueron quitados, y ahora la última unión con Raquel había sido quebrada. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Ningún otro versículo en la historia de Jacob es tan conmovedor como este. Pasaron 13 años y José ya había llegado al poder de Egipto. En ese momento Jacob se enfrentó nuevamente con problemas. Esta vez fue el hambre, la cual era grande en la tierra. Benjamín, su hijo menor, era la única causa que aún le quedaba para sonreír en este mundo. Él había crecido,
para tomar el lugar de José y había permanecido con su padre cuando sus hermanos bajaron a Egipto a buscar alimento. Aunque ante sus ojos Benjamín era más precioso que todos sus otros hijos, él no era igual a José, aquel que se había perdido. Cuando sus hijos tuvieron que ir a Egipto por segunda vez a comprar comida, Simeón ya estaba en la prisión como rehén, y los demás no podían volver sin llevar a Benjamín por requerimiento de José. Me habéis privado de mis hijos, José no aparece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. He aquí un hombre que había vivido bajo la disciplina de la mano de Dios, transformado ahora en un padre de sentimientos nobles y tiernos. Cuando llegó el momento en que Benjamín, su último tesoro, tuvo que partir, fue precisamente cuando Jacob comienza a ser llamado Israel. Entonces su padre Israel les dijo: si así tiene que ser, haced esto. Tomad de los mejores productos de la tierra en vuestras vasijas, y llevad a aquel hombre como presente un poco de bálsamo y un poco de miel, resina aromática, mirra, nueces y almendras, y tomad el doble cantidad de dinero en vuestra mano, y llevad de nuevo en nuestra mano el dinero que fue devuelto en la boca de vuestros costales. Tal vez fue un error. Tomad también a vuestro hermano, levantaos y volved a aquel hombre. Génesis 43, 11, 13. Aquí tenemos a un hombre que no teme mostrarse débil y escucha el consejo de sus hijos. Israel no demuestra las estratagemas del pasado, sino la cortesía y la bondad, que son fruto de la madurez y la experiencia. Y aquel Dios Todopoderoso os conceda la misericordia ante aquel hombre, para que ponga en libertad al otro hermano vuestro y a Benjamín. Génesis 43, 14. Ahora Jacob por primera vez usa el nombre de Dios que aprendió en Betel. ¿Cuánto ha cambiado este hombre? Dios le ha quitado toda su confianza propia. En cuanto a mí, si he de ser privado de mis hijos, que así sea. Al escuchar al patriarca en este punto de su vida, comprendemos lo que Dios ha hecho. Jacob no ha alcanzado su mayor madurez espiritual, la cual vemos en sus 17 años en Egipto, pero el fruto de justicia es evidente. Después de un tiempo, volvieron sus hijos con las noticias de José, y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Génesis 45, 26. Aquí vemos una vez más a Israel. Si esto hubiera acontecido 20 años antes, Jacob hubiera maldecido a sus hijos por haberle engañado todo este tiempo. Pero no ahora. Ahora él es maduro y su mansedumbre resalta. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y veré antes de que yo muera. Él había aprendido lecciones profundas. Pero aunque su corazón de padre deseaba ir a Egipto, él sentía temor. Abraham había ido a Egipto y había pecado. Cuando Isaac se dirigía allí, se le prohibió ir. ¿Podría él, aún fuera de una buena causa, ir a Egipto? Su amor natural por su hijo no debía interferir con el propósito de Dios, de modo que se detuvo a mitad del camino. Al llegar a Beerseba, él ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Jacob colocó todo en el altar. ¿Ir o no ir? Esa era la pregunta. Es como si estuviera diciendo: la decisión es tuya, pues tuyo soy. Esta era la actitud hacia Dios. Después el Señor en su gracia le contestó. Y él dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación.
yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré volver, y José cerrará tus ojos. Génesis 46, 3, 4. Cuando el Señor dice no temas, eso nos demuestra el temor de Jacob. Gracias a Dios por ello. Jacob había aprendido a no confiar en su propia prudencia. Dios no tuvo que detenerlo en Beerseba, ya que Israel mismo decidió parar y buscar la presencia y el consejo del Señor. En estos versículos vemos a un hombre completamente diferente. Los principios espirituales lo gobiernan ahora. Él no puede agradarse a sí mismo. Finalmente, él decide, después de consultar al Señor, ir a Egipto. También José introdujo a Jacob su padre, lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días, los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Génesis 47, 7, 10. ¿Qué cuadro vemos aquí? ¿Dónde encontraremos otro mejor? Aunque Faraón era el rey sobre Egipto y Jacob solo era un refugiado, el patriarca bendijo a Faraón. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Hebreos 7:7. Faraón era el monarca más importante de la tierra en esa época. Ninguna nación era más poderosa que Egipto, de modo que no culparíamos a Jacob si hubiera tomado una actitud servil ante él. Pero toda la antigua humildad falsa de Israel había desaparecido, y él se afirmaba sobre una nueva base. Por esta razón bendijo a Faraón. De la misma manera, Pablo se atreve a expresar sus deseos para el bien espiritual del rey Agripa. Y Pablo dijo: quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas. Hechos 26-29. Era como si él dijese: aparte de mis cadenas, mi gozo es mayor que el tuyo. Sí, incluso que el tuyo, oh rey. La expresión pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, Génesis 47:9, nos muestra los sentimientos de Jacob. Él sentía que su vida no había estado a la altura de la de sus padres. Después de bendecir a Faraón, él salió silenciosamente de su presencia. Qué amable ha llegado a ser este anciano. Hubiera sido muy fácil para él asegurarse alguna gloria por medio de la posición de José, pero él no buscaba eso. Permaneció en segundo lugar, y es allí donde debemos buscarlo ahora, pues no lo encontramos en el primer plano. El Jacob de antaño se habría aferrado a esta oportunidad de prominencia y fama, y es imposible vaticinar lo que hubiera acontecido si él hubiera continuado siendo igual que antes. Pero ahora ya no es Jacob, sino Israel. Su deseo de permanecer en segundo lugar es el sello de la obra de Dios en él. Faltan 17 años de su vida, en los cuales nada parece ocurrir, pero él sigue avanzando y caminando con el Señor. Que Dios nos dé a todos nosotros el mismo final. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me enterréis en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás a Egipto, y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Génesis 47, 29, 30.
Esto es muy notable. Jacob no le dijo a su hijo cómo debía vivir en Egipto, solo le dio instrucciones acerca de cómo quería ser enterrado. Su muerte y sepultura estaban conectadas con la promesa, la tierra y el pacto. A él no le importaban las cosas que le rodeaban, solo aquellas que no veía. El antiguo Jacob había sido duro y severo. Él había reprendido a José por sus sueños. Génesis 37:10. Ahora, 30 años más tarde, le dice a su propio hijo: si he hallado gracia en tus ojos, te ruego. Ni siquiera había un mandamiento aquí, sino una nueva madurez. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. En el Nuevo Testamento se nos dice que adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Hebreos 11:21. Él aún estaba rengo y era un peregrino. Ahora nos encontramos con un anciano y sus memorias, y es muy llamativo notar lo que Jacob recordaba. El Dios omnipotente me apareció en luz en tierra de Canaán y me bendijo, porque cuando yo venía a Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como a media lengua de la tierra, viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Génesis 48:3-7. Él recuerda su pacto con el Dios omnipotente y recuerda sus tristezas. Su dolor es notorio al pensar en la muerte de Raquel, a quien tanto amó, justo antes de llegar a su destino. Así era Jacob ahora hacia Dios y hacia los hombres. Después él bendijo a los hijos de José. Entonces Israel, extendiendo su mano derecha, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manases, colocando así sus manos adrede, aunque Manases era el primogénito. Génesis 48:14. Cuando José protestó pensando que su padre se había equivocado y quiso cambiar su mano derecha de la cabeza de Efraín a la de Manases, Jacob rehusó ser corregido. Lo sé, hijo mío, lo sé, aseguró. Aquí le vemos una vez más yendo más allá que su padre Isaac. Lo que hizo Isaac al bendecir al hijo menor, lo hizo en ignorancia, sin saber lo que hacía. Pero aquí Jacob estaba seguro de lo que hacía. Los dos hombres estaban ciegos, pero Isaac era ciego interiormente. Jacob no lo era. Su percepción espiritual sobrepasó su debilidad física. Su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Finalmente llegamos a la larga profecía concerniente a los hijos de Jacob en Génesis 49. Allí vemos que el patriarca era un profeta que había adquirido verdadera percepción de los propósitos de Dios. En esto era mayor que Abraham y que Isaac. ¿Qué precio pagó por esta profecía? Pues estaba obligado a referirse al pasado de sus hijos y sin duda se habrá visto a sí mismo en ellos. Esto le hizo comprender algo muy diferente con referencia al antiguo Jacob. En Siquem había amargura en sus palabras hacia Simeón y Leví. Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Génesis 34:30. Pero al final de sus días vemos que ese carácter vengativo se ha ido, y por el contrario, ahora le preocupa el pecado de sus hijos. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Sus motivos habían sido purificados al entrar en la disciplina de Dios. Observemos también su expresión de confianza en Dios después de describir la futura rebelión de Dan. Tu salvación espero, oh Señor.
Génesis 49:18. Al comienzo de su vida, Jacob parecía un caso perdido. Pero al leer las Escrituras, su historia desde el inicio hasta el final, nos asombra ver que este hombre impetuoso y engañador fue transformado en el Israel de Dios. Si el Señor pudo hacer de Jacob un instrumento para su gloria, ciertamente Él también puede hacerlo con nosotros, los creyentes. En Gálatas 6:16, Pablo utiliza la expresión el Israel de Dios para referirse a todo el pueblo del Señor, demostrando que Jacob era un tipo de la iglesia. Efectivamente, Dios desea que su pueblo le conozca como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no de uno, sino de los tres. Él ansía vernos motivados por la iniciativa del Padre, enriquecidos con la riqueza del Hijo y verdaderamente transformados por el cuidado paciente del Espíritu. Todo esto porque Él nos usa para completar su obra en este mundo, su gran propósito para la humanidad. Amén.